Bueno, muy buenos días. Hoy voy a tratar un tema en el que yo digo que me siento un poco crudo, que no hace parte de mi horizonte epistémico de comprensión. Es esta especialización en adicciones que estoy realizando en una de las universidades mejor posesionadas respecto a este tema de las adicciones, como es la San Luis Amigó, de la que vengo recibiendo durante este semestre muchos elementos de juicio para comprender la complejidad del fenómeno de la adicción, el tema de las drogas desde todas las áreas, desde el punto de vista metodológico de las intervenciones, desde el punto de vista político y las políticas que hagan la redundancia que se establecen de ellas, las drogas, la adicción, el consumo, los diferentes contextos, las diferentes apreciaciones en relación al tema de las drogas y su uso. En fin, son muchos, muchos, muchos los factores que me parece que ofrecen elementos muy valiosos porque estamos frente a una situación de complejidad que merece la pena estar atentos. Hoy quiero detenerme un poco en ese que podemos llamar eh, esa encrucijada de la adicción y tratar de proponer este ensayo, que puede ser más o menos o no breve, una mirada, una mirada crítica a los modelos de comprensión del consumo problemático. No hablamos del consumo problemático, estamos hablando de aquellos que han perdido el control en relación al consumo de cualquier tipo de sustancia química o también de sustancias no químicas como son las adicciones comportamentales, de las que más adelante tendremos la oportunidad de hablar. Vamos a adentrarnos entonces en esta mirada crítica de los modelos de comprensión del consumo problemático, que vamos a ver que son varios modelos, cada uno con su propuesta, muchas veces cada uno también con su sesgo y con su pretensión de querer ser solución por sí mismo, y vamos a ver cómo vamos a llegar a que la visión desde donde debemos abordar la problemática del consumo problemático es una visión multidisciplinar, es una, es una visión donde muchas áreas del saber y del conocimiento del hombre, de las ciencias humanas, de las ciencias médicas, de las mismas ciencias espirituales, pues pueden dar cada una de ellas una opinión al respecto, ¿no? Vamos a modo de introducción, podemos decir de entrada que la adicción no es simplemente un problema médico o una desviación moral ni una patología social, ¿no? Podemos decir en una expresión así muy fuerte, es un clamor humano, es un clamor humano, es un clamor oscuro, muchas veces incomprendido, que surge desde la intimidad de una existencia fracturada y fragmentada, que vive grandes, grandes en dramas interiores, psicológicos, incluso espirituales. O sea, en un mundo donde lo útil desplaza lo verdadero, el ruido ahoga la voz del alma, las adicciones emergen como síntomas de un malestar mucho más profundo, podríamos decir, de una herida antropológica, de una herida en el modo de ser y de estar del hombre en el mundo, una herida que involucra su proyecto personal, ¿no? Una carencia que toca directamente una carencia de sentido, una ruptura del vínculo, de la unidad con su propia yoidad, con su propio ser, con los otros, incluido Dios, pero yo hablo también como sacerdote, ¿no? Dios
como ese horizonte último de comprensión de la complejidad de mi realidad humana. En el artículo, este artículo, La encrucijada de la adicción, de Apud Romani, de 2016, los autores nos sitúan a un cruce, frente a un cruce de caminos, no solo de tipo metodológico, no solamente de modelos de intervención, sino profundamente ético y humano. O sea, nos invitan a contemplar el fenómeno de la drogodependencia, de la adicción, no desde una perspectiva unívoca, desde una sola visión, desde una unidimensionalidad, ¿no? Sino desde la complejidad de sus modelos, discursos y efectos prácticos, ¿no? Lo hacen con lucidez crítica, estos autores, eh, desentrañando cómo los enfoques biomédico, criminal, moral, sociocultural, psicosocial, modelan no solo políticas, y esto es interesante entenderlo, no solo modelan políticas, sino identidades y destinos humanos, ¿no? Tienen mucho que ver con la reconstrucción del tejido humano. Este ensayo pretende ser un ensayo que no sé si llega, lo logra hacer, busca ahondar esa encrucijada desde una visión humanizante y crítica, ¿no? O sea, no pretende ofrecer, yo creo que de entrada esto hay que decirlo porque ninguno lo podrá hacer, no pretende ofrecer recetas, sino ampliar la comprensión del fenómeno del consumo problemático y de las dificultades al momento de proponer modelos concretos de intervención, ¿no? O sea, no se trata solo de saber cómo tratar al adicto, sino de aprender a mirarlo, a escucharlo, a comprender lo que nos dice su herida a todos nosotros en medio de una sociedad que muchas veces anestesia el dolor en lugar de sanarlo o que simplemente los ve como el pobrecito desde una mirada asistencialista, paternalista, y que no permite ahondar esta realidad. O sea, la adicción es una pregunta abierta que desafía nuestras certezas, nuestras instituciones, llámese sociales, religiosas, públicas o privadas, y nuestras espiritualidades. Pienso que nos toca en todo lo amplio de la comprensión de una situación que toca la realidad humana y la realización de su proyecto de vida, en últimas la construcción de su felicidad. Este trabajo eh, va a estar organizado en tres apartados fundamentales. En el primer apartado abordaremos la encrucijada epistemológica y ética que representa la adicción en la actualidad. O sea, una encrucijada epistemológica en cómo accedemos al conocimiento de esto y en cómo se regula sus intervenciones en lo que representa la adicción en la actualidad con una crítica, y es muy importante yo creo que esto, una crítica a los reduccionismos que clausuran esta realidad compleja del ser humano en la problematicidad de la adicción. Desde la primera parte, encrucijada epistemológica. La segunda explora los modelos, los distintos modelos que coexisten y a veces estos modelos se contraponen en la comprensión y abordaje del fenómeno adictivo, ¿no? Bueno, finalmente, el tercero de los distintos modelos y el tercero propone una mirada humanista y relacional, y ojo que esto es importante,
sin renunciar al rigor científico, pone en el centro la dignidad y la búsqueda de sentido del sujeto que consume. ¿Entiende? Detrás del sujeto que consume hay una historia personal, humana, diría yo, en todo el sentido espiritual y religioso, respetuoso, para acercarnos a Él. Hay un sagrario, hay una presencia de Dios que requiere una especial atención, porque esa imagen y semejanza de Dios está deteriorada, está fracturada, fragmentada, como decía al inicio de esta reflexión. A lo largo del ensayo, eh, procuraremos poner en diálogo o entrar en diálogo con fuentes académicas, algo que de pronto no hemos tratado acá directamente en la especialización, pero que siempre va a estar allí, hace parte de ese vértice de intervención, las teológicas, las pastorales, así como los enfoques contemporáneos que integran ciencia y compasión. Piensa que la compasión no es un elemento superficial. La compasión viene a representar un poco toda esa actitud empática frente a meterse en los zapatos del otro. Porque en el fondo, como bien decía San Agustín, soy agustino, y me adentro un poco ahí también, como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Tal vez en el fondo podríamos decir que toda adicción es una forma doliente de esa inquietud. Nuestro corazón está inquieto, la inquietud no está tranquilo, no está sosegado, nuestro corazón no ha encontrado su punto de equilibrio, su punto de realización. Una adicción es una forma doliente de esa inquietud. De hecho, la inquietud en San Agustín tiene mucho que ver con aquello en lo que no encuentra paz y tranquilidad la vida. De hecho, Agustín va a decir que lo que no está, que lo que está inquieto no está nunca en su lugar, ¿no? Entonces, solo una respuesta que integre, creo que esto es bien importante, una respuesta que integre verdad, ¿no? Belleza, comunidad y amor puede estar a la altura de este tremendo y complejo drama de las adicciones o de lo que hemos llamado el consumo problemático. La primera, la primera parte de este desarrollo, esta encrucijada epistemológica y ética, vamos a adentrarnos en ella. El fenómeno de la adicción, pues no puede ser encarado o reducido de una manera unívoca a una óptica biomédica. Apud y Romani, en el 2016, muestran cómo este enfoque ha dominado, y esto es muy importante porque esto ha tenido consecuencias, ha dominado las políticas de salud pública, focalizándose en el tratamiento de la dependencia como una disfunción cerebral crónica. Sabemos que genera disfunciones cerebrales, pero no puede ser reducido solo a esta. Si bien esta perspectiva ha contribuido, y esto es un aspecto, un aporte de ella, a reducir el estigma de lo moral, ha instaurado al otro, o sea, el determinismo neurobiológico. O sea, el adicto deja de ser visto como un sujeto en lucha y se convierte en paciente crónico, es un paciente crónico, lo cual muchas veces termina debilitando su capacidad de gerenciar, de agenciar su propia vida, de ser el sujeto de sus propias decisiones cuando se le ve desde este determinismo neurobiológico, ¿no? Este reduccionismo científico
reducirlo solo a esto, ha producido lo que podríamos llamar la alienación clínica. ¿Qué consiste esto? Mire, el sujeto se convierte en objeto de tratamiento. Su voz es acallada y sus motivaciones ignoradas. Esa es la alienación clínica. O sea, diversos autores han advertido contra este peligro. Por ejemplo, Fraser y Moore en 2011 señalan que el discurso biomédico puede ocultar el carácter social. Se puede quedar solamente en esa parte de disfunción mental y ocultar el carácter social simbólico efectivo del consumo, convirtiendo una experiencia compleja, que es lo que es una experiencia compleja, en un simple mal funcionamiento neuronal. Esta visión, aunque útil en contextos agudos, empobrece la mirada global. O sea, no podemos quedarnos en una mirada neurobiológica. Además, la supuesta objetividad del modelo médico se, se entrelaza con presupuestos ideológicos. O sea, ¿qué se considera normal? ¿Qué estilos de vida son medicalizados y cuáles tolerados? Según la Organización Mundial de la Salud en 2010, la salud, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, la salud implica un bienestar integral y no solo la ausencia de enfermedad. O sea, bajo esta luz, el enfoque biomédico no puede y no debe tener la última palabra sobre las adicciones, pues excluye dimensiones fundamentales como el sentido de la vida, la pertenencia, el amor, la culpa, la esperanza, todos estos factores que hacen parte de este equipaje existencial, espiritual, pueden quedar de lado y, por el contrario, cuando son vistos en el modo adecuado, pueden ser grandes herramientas. En el trasfondo de esta encrucijada epistemológica, o sea, esta encrucijada en el modo de cómo comprender, de cómo entender la problematicidad de la adicción, hay una batalla silenciosa entre paradigmas, hay una pugna silenciosa entre paradigmas, el de la ciencia empírica versus el del sentido humano, ¿no? O sea, como diría Víctor Frank, quien tiene, y esto es una afirmación bien interesante, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? O sea, el ser humano no puede ser reducido a sus neurotransmisores. La adicción habla de una herida del alma. Fíjense que yo incluso en el lenguaje estoy vinculando una metodología también lingüística de corte espiritual. Es un deseo desbordado de un hambre infinito, de un hambre infinito, de infinito mal encausada. Están los deseos mal encausados, mal llevados. De frente a esto, una mirada verdaderamente humanista es indispensable, obviamente, en relación con la otra. Finalmente, en clave pastoral y espiritual, ya voy a meter un poco más dentro del ambiente, digamos, mi zona de confort, esta decisión, esta reducción biologista puede tener consecuencias devastadoras, ¿no? Desaparece, es bien interesante esto y es bueno considerarlo, piénsenlo, cuando esta reducción biologista puede traer consecuencias. ¿Por qué? Desaparece la responsabilidad moral y con ella la posibilidad de la conversión, o sea, la de decir, he fracasado, he tenido crisis, he vivido momentos de confusión, pero tengo la posibilidad de la conversión, de volver sobre sí mismo
de adoptar otros itinerarios, ¿no? Si la adicción es solo un trastorno de tipo cerebral, entonces no hay espacio para el arrepentimiento ni para la gracia. Es algo totalmente de un determinismo. Es aquí en donde la teología y la antropología cristiana tienen algo decisivo que aportar. O sea, el ser humano herido pero libre, esta es la concepción de del pecado, de la condición humana, ¿no? De la perspectiva cristiana católica. Ser humano herido. Hay una humanidad, hay una existencia herida, pero libre, o sea, es siempre capaz de redención. Diría San Agustín, el hombre es capaz de, el hombre es capaz de Dios. O sea, no se trata de negar esa dimensión médica, sino de insertarla en una visión más alta y más plena. Creo que esta parte de la epistemología, esta encrucijada de la epistemología, nos va dejando claro esa tensión que hay entre los diversos modelos de interpretar las adicciones problemáticas, ¿no? Ahora bien, esa segunda parte que pretendo en este breve ensayo, algunos modelos en pugna, o sea, lo político, lo cultural, lo médico, modelo sustentado desde lo político, desde lo cultural y desde lo médico. El artículo de Apud Romani despliega un mapa muy interesante de modelos explicativos: el biomédico, el moral, el criminal, el sociocultural y y el psicosocial. Cada uno de ellos aporta una dirección interpretativa, pero también, de alguna manera, tiene la tentación de introducir sesgos, exclusiones y efectos prácticos. Por ejemplo, el modelo criminalizador, aún vigente en muchas legislaciones latinoamericanas, convierte al consumidor en un delincuente, lo que conlleva a la estigmatización, a la persecución y a la exclusión social. Esta perspectiva no solo es ineficaz, sino profundamente injusta y deshumanizante, ¿no? Esa forma de reduccionismo, ¿no? En contraposición, ese modelo sociocultural resalta el papel del entorno, la exclusión social y la marginalidad como factores determinantes del consumo. O sea, este enfoque, digamos, de una inspiración marxista y estructuralista de de la sociología del conflicto, es especialmente útil para leer el fenómeno en contextos de pobreza y desigualdad. Sin embargo, como advierten Apud y Romani, corre el riesgo de diluir la responsabilidad personal y de caer en un cierto fatalismo sociológico, ¿no? La clave nuevamente está en el equilibrio, ni victimización absoluta ni culpabilización aislada. O sea, no está ese que el hombre nace bueno y la sociedad lo daña. Creo que esa discusión la hemos tenido. El hombre efectivamente nace y nace ya en relación y en predisposición y absorbiendo y naturalizando muchos de sus esquemas desde donde construye su juicio, ¿no? O sea, modelo psicosocial, por su parte, hemos visto el biológico, hemos visto el, el modelo que, que solamente considera la cultura, y ahora pues vamos al modelo psicosocial. Por otra parte, este modelo busca una síntesis, digamos, mucho más equilibrada, o sea, tiene en cuenta factores individuales, traumas, historia de vida, vínculos afectivos, así como aspectos contextuales.
Desde este enfoque, el consumo se ve como una estrategia de afrontamiento frente al sufrimiento. La psicología humanista y existencial, especialmente en autores como Carl Rogers e Irving Yalom, ha mostrado la necesidad de acompañar a la persona en su búsqueda de autenticidad, o sea, no solo de abstinencia. O sea, no se trata simplemente de dejar de consumir, sino de rehacer su vida con sentido, que esto es muy interesante. No es de consumir uno que siempre consumimos algo, sino si rehacemos la vida con sentido o no. Lo alarmante, como denuncian los autores, es que estos modelos, el biológico, el médico, el biológico médico, el solo social o el solo cultural, se aplican de manera coherente a las políticas públicas, o sea, coexisten intervenciones médicas con discursos moralistas, campañas de reducción de daños con leyes punitivas. Esta incoherencia genera confusión en los profesionales, en los usuarios y en la opinión pública. O sea, es indispensable una ética, y esto es importante, una ética de la coherencia y la compasión, donde las políticas reflejen una comprensión integral de la persona, ¿no? Desde la óptica cristiana, estamos adentrando en lo que queremos siempre un poco este enfoque amplio que nos dé una visión de conjunto. Desde la óptica cristiana, esta pluralidad de modelos exige una profunda reflexión ética. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2288 a 2291, subraya la responsabilidad personal, pero también la necesidad de condiciones sociales justas. O sea, ni el juicio moral severo ni la permisividad indiferente salvan a nadie. Solo una mirada compasiva, ya decíamos de qué se trata esto de compasiva, empática, fundada en la verdad, ya en la vida cristiana, fundada en la verdad del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, propuesta como camino, puede humanizar las políticas, las instituciones y los discursos en torno a la adicción. La última parte, esta mirada humanista entre la vulnerabilidad y la búsqueda de sentido, ¿no? Uno de los aportes más importantes y valiosos de Apud Romani, 2016, es la recuperación de la experiencia subjetiva del consumidor. Esto es muy importante, la recuperación de la experiencia subjetiva del consumidor. O sea, en lugar de clasificarlo, el enfoque relacional propone escucharlo. O sea, esto supone pasar de una lógica de control a una lógica de cuidado. El consumo, lejos de ser una conducta irracional o criminal, puede ser leído como un intento desesperado de encontrar alivio, permanencia o identidad. O sea, en palabras de Buber, 1958, se trata de recuperar la relación yo-tú, no el yo-eso de la cosificación moderna, ¿no? Esta perspectiva relacional permite entender el consumo no como un síntoma, sino como un lenguaje. O sea, la droga dice algo que el sujeto no puede decir con palabras. Abandono, abuso, dolor, vacío. O sea, aquí el papel del acompañamiento pastoral y terapéutico es clave. O sea, no se trata de corregir literalmente una conducta, sino de reconstruir una historia. El enfoque narrativo propuesto por autores como White y Epson de 1990 ofrecen herramientas para ayudar a las personas a redescubrir su identidad más allá del consumo.
La vulnerabilidad, esto es bien importante entender, la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es el punto de partida de toda transformación. Aquello en lo que estoy fracturado, mi vulnerabilidad. En este sentido, y yo creo que aquí se enlaza muy bien, en ese sentido la espiritualidad cristiana aporta una riqueza inestimable. La cruz no es el final, sino el comienzo de la redención. El acompañamiento a la persona adicta debe inspirarse en la misericordia de Cristo, que no temía tocar las llagas de los excluidos. La pastoral de adicciones no puede ser solo preventiva o normativa, debe ser profundamente encarnada y kenótica, ¿no? Encarnada y kenótica, o sea, puesta allí en el lugar del, del fastidio, ¿no? Del dolor. Desde el punto de vista ético, ¿qué implica esto? Implica reconocer que el adicto no es un delincuente y un enfermo sin remedio. Creo que esta visión es una visión muy positiva y muy buena. Es un ser humano herido con dignidad inalienable. Esta visión es compartida por organismos como el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud del 2001, que invita a mirar al adicto como uno de los más pobres entre los pobres y merecedor de la atención integral. En esta línea, iniciativas como Comunidades Cenáculo, Proyecto Hombre, Facenda da Esperanza, han mostrado caminos eficaces y profundamente evangélicos. Finalmente, para ir dando conclusión a esto, la búsqueda de sentido debe ser el eje de toda intervención. Creo que esto es muy importante. La búsqueda de sentido debe ser el eje de toda intervención, como señala San Juan Pablo II, 1995. El drama del hombre contemporáneo no es tanto que no sabe lo que está haciendo, sino que no sabe por qué lo hace. La adicción es muchas veces, y ya lo dijimos al inicio de la reflexión, un clamor silencioso por significado. Solo cuando se toca el corazón se sana la conducta. Creo que esta idea la vamos a desarrollar bien más adelante. Y eso requiere de tiempo, paciencia, oración y presencia amorosa. En este terreno pastoral tiene un papel insustituible, más que ningún modelo técnico que podría suplir, es la compasión entendida como empatía, ¿no? Vamos entonces a una breve conclusión de esta exposición. Estamos sin duda en una encrucijada histórica. La forma en que las sociedades contemporáneas respondan al fenómeno de las adicciones no se trata solo de una cuestión técnica o sanitaria, sobre todo será una manifestación de su antropología, de su ética, de su espiritualidad, porque en cada persona que consume sustancias de forma compulsiva o en manera problemática, hay más que un caso clínico, creo que esto nos va quedando claro, hay mucho más que un caso clínico y hay una manifestación de una historia, de un rostro, de una sed de infinito que busca malamente saciarse en el polvo, en el humo o en la aguja, ¿no? El análisis de Apud y Romani del 2016 nos ha permitido comprender que los modelos actuales de recuperación de las drogodependencias se complementan otras veces se excluyen mutuamente, pero lo más preocupante es que muchas veces sin una reflexión crítica, ninguna base ética. Esto
ha generado respuestas fragmentarias, ineficaces e incluso contraproducentes. Frente a ello, urge una gramática del acompañamiento que juzgue o que conjugue ciencia, compasión, justicia y esperanza. No se trata de elegir, esto es bien interesante para que vaya quedando claro, no se trata de elegir medicina, psicología o sociología, se trata de integrarlas en una mirada verdaderamente humana que sea capaz de ver al adicto no como un otro, no como un otro peligroso, patológico, sino como alguien, un hermano herido, como un espejo incómodo de nuestras propias fragilidades. O sea, esto exige políticas coherentes, intervenciones interdisciplinares, que ya lo sabemos, y eh, comunidades terapéuticas que no sean fábricas de disciplina, sino de talleres de resurrección. La disciplina siempre va a tener un lugar, pero en su justa medida. La perspectiva cristiana, desde esta perspectiva cristiana que estoy tratando de proponerles, esto implica un retorno radical al Evangelio, donde la misericordia se abraza con la verdad y la verdad se abraza con la paz y con el perdón. La pastoral de adicciones, lejos de limitarse a la prevención moralizante, debe convertirse en un centro de ayudas mística de la comprensión, donde el herido, donde el adicto, donde la persona que ha perdido el control de, sus, de, su, de su administrar toda esta dosis de droga, acompañado hasta recuperar su nombre, su historia y su vocación. O sea, no se trata solo de salvarlo del vicio, sino de ayudarme a cubrir su dignidad de hijo de Dios como un hermano en camino. Creo que esto es muy importante porque de alguna manera pues nos marca esa dirección, es salvarlo del vicio y reclamar al mismo tiempo esa cosa que retribuye verdaderamente, ¿no? Entonces vamos a decirle pues al Señor que nos acompañe en este caminar, que hay muchas dificultades, pero que hay muchas ganas también de comprometerse y de bajar, y de bajar, de comprometernos y de tratar de tener un entendimiento diferente, dinámico, crítico, fundamentado, científico del tema de la drogadicción. Agradezco su atención y espero pues sea útil esta reflexión. Muchas gracias.